Penguin Random House Audio presenta El prisionero del cielo, de Carlos Ruiz Zafón. Narrado por Jordi Boixaderas. Siempre he sabido que un día volvería a estas calles para contar la historia del hombre que perdió el alma y el nombre entre las sombras de aquella Barcelona, sumergida en el turbio sueño de un tiempo de cenizas y silencio. Son páginas escritas con fuego al amparo de la ciudad de los malditos. Palabras grabadas en la memoria de aquel que regresó de entre los muertos con una promesa clavada en el corazón y el precio de una maldición. El telón se alza, el público se silencia, y antes de que la sombra que habita sobre su destino descienda de la tramoya, un reparto de espíritus blancos entra en escena con una comedia en los labios, y esa bendita inocencia de quien, creyendo que el tercer acto es el último, nos viene a narrar un cuento de Navidad, sin saber que al pasar la última página, la tinta de su aliento lo arrastrará, lenta e inexorablemente, al corazón de las tinieblas. Julián Carax, El prisionero del cielo. Edición de la Lumière, París, 1992. Este audiolibro forma parte de un ciclo de novelas que se entrecruzan en el universo literario del Cementerio de los Libros Olvidados. Las novelas que forman este ciclo están unidas entre sí a través de personajes e hilos argumentales que tienden puentes narrativos y temáticos, aunque cada una de ellas ofrece una historia cerrada, independiente y contenida en sí misma. Las diversas entregas de la serie del Cementerio de los Libros Olvidados pueden escucharse en cualquier orden o por separado, permitiendo al lector explorar y acceder al laberinto de historias a través de diferentes puertas y caminos que, anudados, le conducirán al corazón de la narración. Primera parte. Un cuento de Navidad. 1. Barcelona, diciembre de 1957. Aquel año, a la Navidad le dio por amanecer todos los días de plomo y escarcha. Una penumbra azulada teñía la ciudad, y la gente pasaba de largo abrigada hasta las orejas y dibujando con el aliento trazos de vapor en el frío. Eran pocos los que en aquellos días se detenían a contemplar el escaparate de Sempere e hijos, y menos todavía quienes se aventuraban a entrar y preguntar por aquel libro perdido que les había estado esperando toda la vida y cuya venta, poesías al margen, hubiera contribuido a remendar las precarias finanzas de la librería. «Yo creo que hoy será el día. Hoy cambiará nuestra suerte», proclamé, en alas del primer café del día, puro optimismo en estado líquido. Mi padre, que llevaba desde las 8 de aquella mañana batallando con el libro de contabilidad y haciendo malabarismos con lápiz y goma, alzó la vista del mostrador y observó el desfile de clientes escurridizos perderse calle abajo. «El cielo te oiga, Daniel, porque a este paso, si perdemos la campaña de Navidad, en enero no vamos a tener ni para pagar el recibo de la luz. Algo vamos a tener que hacer». «Ayer Fermín tuvo una idea», ofrecí. «Según él, es un plan magistral para salvar la librería de la bancarrota inminente». «Dios nos coja confesados». Cité textualmente. «A lo mejor, si me pusiera yo a decorar el escaparate en calzoncillos, conseguiríamos que alguna fémina ávida de literatura y emociones fuertes entrase a hacer gasto, porque dicen los entendidos que el futuro de la literatura depende de las mujeres. Y vive Dios que está por nacer fámula capaz de resistirse al tirón agreste de este cuerpo serrano», enuncié. Oí a mi espalda cómo el lápiz de mi padre caía al suelo y me volví. «Fermín Dixit», añadí. Había pensado que mi padre iba a sonreír ante la ocurrencia de Fermín, pero al comprobar que no parecía despertar de su silencio, le miré de reojo.
Sempere Senior no solo no parecía encontrarle gracia alguna a semejante disparate, sino que había adoptado un semblante meditabundo, como si se planteara tomárselo en serio. Pues mira por dónde. A lo mejor Fermín ha dado en el clavo, murmuró. Le observé con incredulidad. Tal vez la sequía comercial que nos había azotado en las últimas semanas había terminado por afectar el sano juicio de mi progenitor. No me digas que le vas a permitir pasearse en gallumbos por la librería. No, no es eso. Es lo del escaparate. Ahora que lo has dicho, me has dado una idea. Quizá aún estemos a tiempo de salvar la Navidad. Le vi desaparecer en la trastienda y al poco regresó pertrechado de su uniforme oficial de invierno. El mismo abrigo, bufanda y sombrero que le recordaba desde niño. Pea solía decir que sospechaba que mi padre no se había comprado ropa desde 1942. Y todos los indicios apuntaban a que mi mujer estaba en lo cierto. Mientras se enfundaba los guantes, mi padre sonreía vagamente, y en sus ojos se percibía aquel brillo casi infantil que solo conseguían arrancarle las grandes empresas. «Te dejo solo un rato», anunció. «Voy a salir a hacer un recado. ¿Puedo preguntar a dónde vas?» Mi padre me guiñó el ojo. «Es una sorpresa. Ya verás». Lo seguí hasta la puerta y lo vi partir rumbo a la Puerta del Ángel a paso firme. Una figura más en la marea gris de caminantes, navegando por otro largo invierno de sombra y ceniza. 2. Aprovechando que me había quedado solo, decidí encender la radio para saborear algo de música, mientras reordenaba a mi gusto las colecciones de los estantes. Mi padre creía que tener la radio puesta en la librería cuando había clientes era de poco tono, y si la encendía en presencia de Fermín, éste se lanzaba a canturrear saetas a lomos de cualquier melodía, o peor aún, a bailar lo que él denominaba ritmos sensuales del Caribe, y a los pocos minutos me ponía los nervios de punta. Habida cuenta de aquellas dificultades prácticas, había llegado a la conclusión de que debía limitar mi goce de las ondas a aquellos raros momentos en que, aparte de mí y de varias decenas de miles de libros, no había nadie más en la tienda. Radio Barcelona emitía aquella mañana una grabación clandestina que un coleccionista había hecho del magnífico concierto que el trompetista Louis Armstrong y su banda habían dado en el Hotel Windsor Palace de la Diagonal 3 Navidades atrás. En las pausas publicitarias, el locutor se afanaba en etiquetar aquel sonido como jazz y advertía que algunas de sus síncopas procaces podían no ser apropiadas para el consumo del oyente nacional, forjado en la tonadilla, el bolero y el incipiente movimiento yeye que dominaban las ondas del momento. Fermín solía decir que si don Isaac Albéniz hubiera nacido negro, el jazz se habría inventado en Camprodón como las galletas en lata, y que, junto con aquellos sujetadores en punta que lucía su adorada Kim Novak en algunas de las películas que veíamos en el cine Fémina en sesión matinal, aquel sonido era uno de los escasos logros de la humanidad en lo que llevábamos de siglo XX. No se lo iba a discutir. Dejé pasar el resto de la mañana entre la magia de aquella música y el perfume de los libros, saboreando la serenidad y la satisfacción que transmite el trabajo simple hecho a conciencia. Fermín se había tomado la mañana libre para, según él, ultimar los preparativos de su boda con la Bernarda, prevista para principios de febrero. La primera vez que había planteado el tema, apenas 2 semanas atrás, todos le habíamos dicho que se estaba precipitando y que con prisas no se llegaba a ninguna parte. Mi padre trató de convencerle para posponer el enlace por lo menos 2 o 3 meses, argumentando que las bodas eran para el verano y el buen tiempo. Pero Fermín había insistido en mantener la fecha, alegando que él, espécimen curtido en el recio clima seco de las colinas extremeñas, transpiraba profusamente llegado el estío de la costa mediterránea, a su juicio semitropical, y no veía de recibo celebrar sus nupcias con lamparones del tamaño de torrijas en el sobaco. Yo empezaba a pensar que algo extraño tenía que estar sucediendo, para que Fermín Romero de Torres, estandarte vivo de la resistencia civil contra la Santa Madre Iglesia, la banca y las buenas costumbres en aquella España de misa y nodo de los años 50,
manifestase semejante urgencia en pasar por... Sample complete. Ready to continue?